A ver, la historia está llena de esos momentos, ¿no?, que parecen imposibles. Hoy vamos a desgranar uno de los grandes, la Revolución Americana. Vamos a ver cómo una rebelión, que parecía que no iba a ninguna parte, acabó forjando una de las naciones más potentes del planeta. Y todo gira en torno a una pregunta, que es que, de verdad, parece de película. ¿Cómo es posible que un puñado de colonias, que en principio no estaban ni bien organizadas, consiguieran vencer al imperio más poderoso de la época? Esa es la clave de todo. Vale, pues vamos al lío. La chispa de la rebelión. O sea, cómo se pasó de una simple protesta a un desafío en toda regla. Bueno, para entender esto hay que pensar que ya llevaban años de tira y afloja por los impuestos, por el control, y al gobierno británico pues se le acabó la paciencia. La gota que colmó el vaso fue el famoso motín del té de Boston. Así que en 1774 el Parlamento británico dijo hasta aquí hemos llegado y aprobó una serie de leyes que los colonos bautizaron, con muy buen criterio, como las leyes intolerables. Y es que no eran leyes cualquiera, ¿eh? Esto afectaba a la gente en su día a día. Vamos a ver. Primero, cierran el puerto de Boston. ¡Bum! La economía, ahogada. Luego, adiós a su gobierno local, el que habían elegido. Ahora lo nombraba Gran Bretaña directamente. Se cargaron su autogobierno de un plumazo. Además, si un funcionario era acusado de algo, su juicio se podía trasladar a Londres. Y ya, para rematar, la ley del acuartelamiento, que obligaba a la gente a meter soldados británicos en sus propias casas. Imaginaos el panorama. Era una humillación total, tanto a nivel político como personal. ¿Pero qué pasó? Pues que en lugar de agachar la cabeza, las colonias hicieron justo lo contrario. Se unieron. Por primera vez, esas 13 colonias que iban cada una a su aire empezaron a actuar como una sola. Estaban haciendo una nación. Y el cerebro de toda esta operación, por así decirlo, fue el Congreso Continental. Ojo que al principio era solo una reunión para ver qué hacían con las leyes intolerables, pero la cosa se fue de las manos para bien y acabó convirtiéndose en el gobierno provisional de la nueva nación que estaban haciendo. Es que lo increíble es la velocidad a la que pasó todo. Fijaos, septiembre del 74, se reúnen para protestar. Solo para protestar. 7 meses después, en abril del 75, ¡pum!, ya hay tiros. Empieza la guerra. En junio de ese mismo año ya están creando un ejército, el Ejército Continental, y nombran a George Washington comandante. Y en menos de 2 años, desde aquella primera reunión, el 2 de julio del 76, dan el paso definitivo, el que ya no tiene vuelta atrás. Se declaran estados libres e independientes. Claro, una cosa es firmar un papel y decir somos independientes, y otra, muy distinta, es ganarlo en el campo de batalla. Y aquí es donde la cosa se pone seria. El choque de ejércitos, la fuerza bruta de un imperio contra la astucia de los rebeldes. Es que eran dos mundos completamente distintos. Por un lado tenías a los casacas rojas británicos, soldados de élite, súper entrenados, con el mejor equipamiento, respaldados por el imperio más tocho del momento. Y por el otro, pues el ejército continental, una mezcla de granjeros, tenderos, gente con poca o ninguna formación militar, siempre con problemas para conseguir armas, comida, de todo. Su única ventaja, pero vaya ventaja, era que jugaban en casa. Pero los americanos tenían un arma secreta. Y no era un cañón nuevo ni nada por el estilo. Su arma secreta eran sus líderes. Gente que entendió que no podían ganar jugando según las reglas de los británicos. Así que decidieron cambiar las reglas del juego. Y el mejor ejemplo de esto es un tipo llamado Francis Marion. Y para que veamos cómo era, lo mejor es escuchar a su enemigo, el coronel británico Tarleton, que, desesperado, dijo de él: a ese maldito viejo zorro no lo atrapa ni el diablo. Ahí es nada. De ahí le vino el apodo de Swamp Fox, el zorro del pantano. ¿Y qué hacía exactamente este zorro del pantano? Pues muy sencillo. Guerra de guerrillas en su máxima expresión. Se movía por los pantanos de Carolina del Sur, que conocía como la palma de su mano, con pequeños grupos de milicianos. Su plan era aparecer de la nada, atacar rápido y por sorpresa y desaparecer antes de que los británicos supieran qué les había pasado. No quería ganar grandes batallas, quería volverlos locos, cortarles los suministros, desmoralizarlos. Y vaya si lo consiguió. Esta estrategia de desgaste fue fundamental. Y toda esta guerra de desgaste nos lleva al momento clave, al clímax de la historia. Vamos a hablar del comandante británico Charles Cornwallis y de cómo todo acabó en Yorktown, con el mundo, literalmente, patas arriba. A ver, Charles Cornwallis no era un cualquiera. Era un general con mucha experiencia, un veterano de la Guerra de los 7 años, un tipo muy respetado. Estaba al mando de la campaña en el sur, y la verdad es que ganaba batallas, pero cada victoria le costaba carísima. El mejor ejemplo de esto que digo es la batalla de Guilford Court House en el 81. Sobre el papel ganaron los británicos, pero
¿A qué precio? Tuvieron tantas, pero tantas bajas que en la práctica perdieron el control de toda la zona de las Carolinas. Es la definición perfecta de una victoria pírrica. Ganas, sí, pero esa victoria te deja tan hecho polvo que te pone al borde de perder la guerra. Y ese desgaste lo llevó a cometer el error definitivo. Se metió él solito en una trampa. Paso 1, retira su ejército, ya muy debilitado, a un lugar llamado Yorktown, en la costa, para que la Marina británica le traiga refuerzos. Pareció un buen plan. Pero paso 2, sorpresa. La flota francesa, que eran aliados de los americanos, aparece, derrota a los barcos británicos y bloquea la costa. No puede llegar nadie. Y paso 3, el ejército de Washington y los franceses lo rodean por tierra. Se acabó. La trampa se había cerrado. El 19 de octubre de 1781, con su ejército atrapado y sin ninguna esperanza de escapar, Lord Cornwallis se rinde. Rinde a todas sus tropas. Y con esa rendición, aunque aún hubo algunas escaramuzas, la guerra, en la práctica, se había terminado. Vale, la lucha armada había terminado. Pero ahora tocaba la otra parte, la diplomática, firmar la paz y ver qué legado dejaba todo esto. Y todo se cerró con el Tratado de París de 1783, que básicamente redibujó el mapa. Para Estados Unidos, el premio gordo. Se reconoció su independencia y se quedaron con un territorio gigantesco. Gran Bretaña, claro, perdió sus 13 colonias, aunque se quedó con Canadá. Y los aliados de los americanos también sacaron tajada. España recuperó Florida y Menorca, y Francia varias islas en el Caribe y otros puestos por el mundo. Y para terminar, una anécdota sobre Cornwallis, el general que se rindió. Años después estaba negociando otro tratado, y su gobierno le ordenó echarse atrás en algo que él ya había prometido de palabra. Su respuesta, que la contó nada menos que Napoleón, dice mucho de él. Dijo algo así como: «Lo he prometido y cuando doy mi palabra, la cumplo». Un tipo que incluso habiendo sufrido la mayor de las derrotas, mantenía su honor. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué hace falta para que una simple rebelión se convierta en una auténtica revolución? ¿Es suficiente con unas leyes injustas o se necesitan líderes que rompan las reglas? ¿O quizá una victoria imposible que lo cambie todo? La historia de Estados Unidos parece decirnos que hace falta todo eso y seguramente un poco más.